Familia, ¿qué tal? Me da mucho gusto volverte a saludar. Qué momento acabamos de vivir en el tiempo de alabanza, adoración, y damos gracias a Dios por esta temporada que seguimos viviendo como iglesia en casa. Y quiero comentarles rápidamente un anuncio que estamos orando, decidiendo también en esta temporada de pandemia como iglesia. Estamos preparando muy buenos planes, estamos preparando algo que creemos que de parte de Dios será algo que nos beneficiará a todos, que creceremos, avanzaremos, y por esa razón y por cuidado de todas las personas seguiremos por línea, seguiremos en línea, seguiremos a través de las redes, a través de los grupos pequeños. Es importante que te integres a uno de los grupos pequeños para poder seguir creciendo, avanzando, haciendo comunidad con otros. Por lo pronto, seguiremos viéndonos a través de estos medios, conociendo más personas nuevas a través de estas plataformas, y hay que hacer viral cada una de las predicaciones que los domingos estamos teniendo, estas charlas que creo yo han sido de mucha utilidad. El domingo pasado una palabra increíble que traía Michelle y fue un tiempo maravilloso. Hoy, ¿qué creen? Estamos iniciando una nueva serie. Sí, señores, claro que sí. Estamos iniciando esta nueva temporada donde queremos hablar de algunas cosas que necesitan un reseteo, un reinicio. Y quiero hacer una comparación un poquito con cosas que cotidianamente utilizamos en nuestra vida. Y una de ellas es los celulares, las computadoras, las tablets, es decir, tu iPhone, tu iPad, tu Mac. Ah, no, me están diciendo en el chat que no usan eso, que puro Xiaomi, Huawei. Espero no nos corten esta conversación por las marcas mencionadas. Pero la realidad es que cuando alguno de nuestros aparatos digitales que utilizamos en nuestra vida diaria comienza a alentarse, comienza a trabarse, lo más sencillo y lo más accesible, lo más fácil que realizamos es darle un reinicio. Dado que la RAM en segundo plano está utilizando aplicaciones en nuestro teléfono que no sabemos que estaban abiertas, el teléfono comienza a saturarse. Y quiero hacer esta comparación porque la mayoría o todos estamos utilizando estos medios constantemente. En la escuela de mis hijos se les traba la computadora, o en algunos otros lugares vemos que la maestra se le trabó la laptop. Y de todo nos sucede, ¿verdad?, en esta temporada a través de la tecnología. Pero también quisiera reflexionar que hay cosas que tenemos que reiniciar. Hay momentos en la vida donde nos trabamos un poquito, donde no nos hallamos a nosotros mismos, no encontramos nuestro propósito, y como si estuviéramos en momentos de estancamiento, en momentos donde no avanzo, pero tampoco retrocedo, creo yo, y también en términos bíblicos y en términos también estadísticos, el status quo es uno de los peores lugares donde tú y yo podemos estar, porque no avanzamos y no retrocedemos. La Biblia lo habla, la tibieza, ¿verdad? Te prefiero caliente, te prefiero bien metido, bien comprometido, o frío te prefiero, pero tibio te desecharé, dice la palabra. Entonces, el status quo no nos sirve. Hay que reiniciar algunas cosas que también hemos creído mal, hemos interpretado mal, hemos aprendido mal, que necesitan un reinicio, un reseteo para poder funcionar correctamente. Y precisamente hoy iniciamos con una pequeña palabra, pero tan poderosa, que tiene tanto peso, no por sí sola, sino basada en algo. Y vamos a ver en qué va a estar basada. Hoy comenzamos con la fe. Vive o muere. Hoy vamos a hablar, y como dice Martin Luther King, fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Así es.
Hoy hablaremos de qué cosas necesitamos reiniciar, resetear en nuestra fe, en nuestra manera de ver esta herramienta tan poderosa que es la fe, y también darnos cuenta si la hemos limitado o la hemos usado conforme Dios la proporcionó. Porque constantemente la palabra nos habla de fe, nos habla acerca del creer, y Jesús aquí en su vida aquí en la tierra nos habló bastante acerca de la fe. Y el primer punto precisamente es esto: vive o muere. La fe sin obras está muerta, declara Santiago. ¿Y dónde lo dice? En Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Imagínate, Santiago es una comparación tremenda, ¿verdad? Algunos han pensado que Santiago viene a complementar lo que Pablo dijo en Romanos, que el justo por la fe vivirá. Y da toda una cátedra Pablo acerca de la fe sin obras. Se enfoca completamente a la salvación sin obras, y totalmente correcto. Lo que es incorrecto es creer que Santiago viene a complementar lo que Pablo dice, cuando Santiago escribió mucho antes lo que Pablo posteriormente dijo. Entonces, la perspectiva de fe de los dos puntos de vista es la correcta. Por fe, tú y yo somos salvos. Por fe en Jesucristo, tú y yo vamos a ser salvos. Y la salvación no se obtiene por obras, por lo que hago, no. Se obtiene en fe, creyendo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero Santiago también nos enseña el otro punto de vista acerca de la fe. Y precisamente es que la fe la podemos llevar a un nivel donde yo puedo realizar obras. No para salvación, para nada, sino que mi fe se refleja, en lo que yo he creído se ve reflejado en mi estilo de vida, en lo que hago todos los días. Sería un gravísimo error que yo limitara la fe solamente a términos eclesiásticos, a términos de iglesia, a creer por un milagrito, por una sanidad, a creer en cosas que se predican o se hablan dentro de una iglesia o dentro de una estructura eclesiástica. La fe va mucho más allá. Por eso Santiago es que la explica tan claramente. Y déjame decirte que al inicio Lutero, uno de los grandes reformadores de la historia, tachaba o menospreciaba, lo tomaba, es más, lo dijo que el libro de Santiago era pura paja. Posteriormente se dio cuenta que no, se dio cuenta que era una gran verdad, que la fe sin obras es totalmente muerta. Porque ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a hacer un testimonio? Como bien lo dice la palabra, que somos cartas abiertas para que la gente vea y lea en nosotros el Evangelio. Pero ¿cómo lo haremos si no actuamos? Si no realizamos obras que demuestren acciones, un estilo de vida que demuestre en quién estamos creyendo. Continúo con algunos pasajes, algunos versículos, como lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 29. Se hará con ustedes conforme a su fe. No podemos dar a conocer si la gente no está viendo a través de nosotros. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros está fundada nuestra fe, es lo que debemos de vivir en nuestro estilo de vida. Y quiero puntualizar, no refiriéndose a una estructura, repito, de iglesia, sino la fe va más allá, va en tu estilo de vida, en tu forma en la que tratas a tu pareja, en creer que Dios puede hacer algo y Dios te puede usar a ti para hacer algo,
en tu matrimonio, que Dios te puede utilizar, te puede extender, ensanchar en los negocios, que Dios te puede usar también en la ayuda social. Es decir, hay tanto en qué creer que no podemos limitar la fe, porque la fe es tan grande cuando se coloca en Dios, pero tan pequeña muchas veces al inicio como ese grano de mostaza, pero con el poder de mover una montaña de un lado a otro, de un punto A a un punto B. Permíteme continuar con el segundo punto. Le colocamos batería baja. En inglés, low battery. La batería baja es cuando, a mí me pasó apenas en un viaje donde el cargador no conectó correctamente y al día siguiente tuve que salir de viaje y no sabía cómo llegar a ese destino. Necesitaba el GPS y tenía un falso en el teléfono, entonces ahí fui batallando con solamente 7% de batería y pidiéndole a Dios mucha fe para poder llegar a mi destino, poder llegar a ese lugar, porque muchas veces nuestros teléfonos se quedan sin batería cuando más lo necesitamos, o la computadora, la laptop, cuando estás en medio de una conferencia importante, no lo sé. Y es frustrante, ¿verdad?, andar con batería baja. Pero ¿de dónde consigues el poder para continuar? Estamos en el mes de febrero ya, el último día de febrero, finalizando este mes. ¿Y cuántas de las cosas que te propusiste al inicio de año estás realizando? ¿Estás efectuando? ¿Sigues llevando a cabo? Porque hoy en día hay tantos planes, hay planes alimenticios, planes disciplinarios, planes de cómo leer un libro en una semana, hay planes de cómo aprender inglés en tanto tiempo, planes para cocinar, planes para todo. Te metes a tutoriales, todo está al alcance de nuestra mano. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos continuado con lo que iniciamos? Pareciera ser que no hay un plan, o si lo hay, pareciera ser que la mayoría nos quedamos a medias. La mayoría iniciamos algo y tal vez a mitad de camino nos desesperamos, nos cansamos y perdemos esa batería, ¿verdad? Estamos con batería baja. Es muy sencillo declinar cuando hemos comenzado a hacer algo. ¿Por qué? Porque precisamente es la fe, ese ingrediente, ese poder, esa, iba a decir energía, pero no voy a decir que por ahí algún religioso se vaya a molestar. Es lo que necesita nuestra vida diaria para recargarnos, para poder mantenernos firmes en lo que nos hemos propuesto, en lo que Dios ha pedido de nosotros. Dice su palabra que Él pone el querer como el hacer. Qué importantes estas dos palabras, el querer, el deseo producido en nuestro corazón de realizar algo, pero también para mantenernos en el hacer, que es muy importante, porque podemos querer hacerlo y nunca realizarlo, es simplemente una buena intención. Pero ¿qué diferencia hay entre una buena intención y una vida intencional? Precisamente es el verbo, accionar, hacer algo al respecto, no solamente tenerlo como un ideal, sino llevarlo a cabo, llevarlo a la acción. Y precisamente es la fe quien te ayudará a lograrlo. Tu fe puesta en Dios quien te dará eso que necesitas, esa fuerza, esa constancia, esa disciplina, ese amor, ese entusiasmo, todo lo que necesites proporcionado por el Espíritu Santo para poder realizar a lo que fuiste llamado y lo que hay en ti como el querer para realizar el hacer. La escritura en Efesios 3, versículo 20 dice así: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¡Wow! ¿Por qué hemos limitado la fe?
si Dios desea proporcionarla para hacernos crecer, y como dice su palabra, que aún cosas que ni siquiera podemos imaginar mediante su gran poder. ¡Wow! Este poder no lo encontrarás en ningún lado. No lo encontrarás ni en la religión, ni en una iglesia, no la vas a encontrar en un libro, la vas a encontrar en Dios. Y claro, a través de su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Impresionante. Es lo que necesitamos. Es lo que tal vez ha necesitado tu matrimonio. Es lo que tal vez ha necesitado alguna situación en tu vida. Por eso no has podido superarlo, avanzarlo, porque no has utilizado esta gran herramienta que Dios nos dio, que es la fe. Y esta pregunta quiero realizártela para llegar a la conclusión de este tema. ¿Qué cambios positivos se podrían producir en tu vida si confiaras en el poder ilimitado de Dios, en vez del poder limitado de tu fuerza de voluntad? A veces la fuerza de voluntad no alcanza. Por eso bien lo recita las Sagradas Escrituras, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, esa capacidad de hacer, de amor, esa pasión por lo que hacemos, y dominio propio, esa fuerza de voluntad, pero producida de una fuente que es Dios. Para finalizar, quiero hacer referencia en cada una de estas charlas, de estas predicaciones, conferencias, como quieras llamarlo, de un hombre llamado Daniel. Daniel es un hombre tremendo en la fe, un gran ejemplo, un hombre que de verdad, si tú lees su historia, te vas a sorprender de cómo de cosas tan naturales hizo uso de la fe y llegó a ser quien era, llegó a ser en una posición alta en diferentes reinos, pero algo muy, muy importante, a través de su fe, mucha gente conoció al Señor. Daniel tuvo fe al pedir una alimentación diferente de la que se les proporcionaba a los demás. Rápidamente te platico el contexto. Daniel fue llevado como esclavo en el cautiverio babilónico al conquistar al pueblo de Israel. Entonces, el rey exigió que se les diera de comer de la mesa en la cual él comía, de los productos, de los alimentos que él comía como rey. Pero Daniel dijo, no será así conmigo. Mi alimentación será de acuerdo a mis convicciones, de acuerdo a lo que yo creo en Dios. Y tuvo la fe para alimentarse de una manera diferente a los demás y probar a la persona encargada de que aún su rostro, su físico será más sano, será más productivo que otros. Pareciera que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Sino con un estilo de vida. Posteriormente dice la palabra en Daniel capítulo 6. Bueno, lo primero lo encuentras en Daniel 1:8. Anótalo para que veas la referencia. Posteriormente en Daniel 6:10. Tiene una determinación firme de buscar a Dios en una manera constante. Los enemigos de Daniel le proponen al rey que nadie más adore a otro Dios que no sea el rey de Babilonia. Daniel, como tenía por costumbre, adora a Dios, busca a Dios públicamente, abre las ventanas de su casa y adora a Dios. Tuvo que tener fe para contradecir públicamente un mandato del rey terrenal para poder honrar al rey espiritual. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia era que aquel que adorara a otro Dios que no era el rey de Babilonia, debería de ser echado al foso de los leones. Daniel, con su convicción estable y con una fe tremenda, fue echado al foso de los leones. Y Daniel 6:16 dice así, quiero leerte esto, sí quiero detenerme para que juntos aprendamos. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel
que tu Dios, imagínate un Dios totalmente alejado de Dios, un Dios que no tenía ni siquiera el conocimiento, ni la honra, ni el respeto, nada hacia Dios, termina diciendo esto, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. ¡Wow! ¿Con qué confianza Daniel fue al foso de los leones? Que nadie queremos ir a ese lugar. Pero Daniel, con una fe tremenda, tenía la convicción que Dios lo iba a librar. Y esa fe, que crees, es contagiosa. Aún el hombre que no tenía conocimiento de Dios terminó creyendo que su Dios, el Dios de Daniel, podía hacer algo por él. Por eso quiero terminar con esta última cita en el versículo 19. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Se lo comen los leones? Estaban tan hambrientos esos leones que estaban esperando un gran banquete, y qué mejor que Daniel. Daniel 6:19, vamos a ver el final de esta historia. Tan pronto como amaneció, se levantó. ¿Quién? El rey. Estamos hablando del rey. Y fue al foso de los leones, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? ¡Wow! ¿Qué testimonio está a punto de suceder? ¿O qué fracaso está a punto de acontecer? Si no sabes la historia, vamos a descubrirla. Pero está en un momento crítico donde el rey al día siguiente sale corriendo. Yo creo que esa noche no pudo dormir. Y entonces va a ver el foso de los leones y desde lejos ya quería saber qué había pasado. Si Dios había salvado a Daniel o simplemente había sido un gran fracaso que la gente se iba a enterar. Veamos lo que sucede en el versículo número 21. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba. Pues Daniel, dilo conmigo, confiaba en su Dios. ¡Wow! ¿Puedes hacer alguna expresión ahí en el chat, por favor? Puedes hacer fiesta, lanzar algunos emojis. Así es, Daniel confiaba en Dios. ¿Te imaginas? El testimonio de Daniel fue por su estilo de vida lleno de convicciones, por su integridad, porque era intachable. Pero lo que cerró con broche de oro fue el testimonio de su fe al salir vivo de algo que era totalmente imposible. La gente que está preguntándose el día de hoy cuando te ve, cuando estás en ese momento difícil, porque claro, como cristianos pasamos momentos complicados, pero ¿qué está viendo en nosotros esta misma fe de Daniel? Está viendo en ti esta certeza, esa convicción de lo que tal vez no vemos actualmente, como decía Martin Luther King. Está viendo esos pasos de fe sin ver la escalera completa. Está viendo en ti la certeza de rescatar, de salvar tu matrimonio, de transformar la vida de tus hijos. Está viendo en ti cambios de tal manera que la gente termine diciendo, pues confiaba en Dios. ¿Qué está viendo la gente en ti? Creamos, confiemos en ese Dios maravilloso. Reiniciemos nuestro chip, nuestra RAM, nuestra memoria interna acerca de la fe y creamos en ese Dios poderoso, pero que no solamente en términos religiosos, vamos a llamarlo así, sino en un estilo de vida diario. Créele a Dios, cree que Él cumplirá su propósito en ti, cree que Dios hará y seguirá haciendo su obra en tu vida, cree en esos proyectos que Él ha puesto en tu corazón, cree que Él te va a respaldar, cree en Dios en cada área de tu vida.
y se escuche tus días, tu vida como testimonio. Liz, cada nombre, se me olvidaron los nombres, Eli, Viri, Michelle, confiaban en su Dios. No porque ellas lo digan o porque Daniel lo haya dicho, sino porque sus hechos demostraban en quién confiaban. Quiero hacer una oración por cada persona, que juntos hoy nos unamos en oración y le pidamos a Dios esa fe que necesitamos para continuar, para salir de esos problemas, de esos vicios, de eso que nos ha tenido atados y nos impide avanzar, para dar esos pasos de fe en los proyectos que tienes en tu corazón, para pedirle que se case contigo, para hacer algo, para realizar algo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fe que tanto necesitamos. Señor, gracias por todos los oyentes. Gracias por nuestros amigos que el día de hoy se conectan, por aquellas personas que no profesan la misma fe, pero que hoy por alguna razón decidieron conectarse y que también son bienvenidos, son aceptados, también son amados por ti, Señor. Y tú el día de hoy vas a proporcionar esa fe, esa convicción, esa certeza que tanto necesita en su vida diaria. En primer lugar, para salvación, para poder reconciliarnos contigo, para poder nuevamente restaurar esa relación que tal vez se perdió. Pero también tener esa fe para ese título universitario, esa certificación en el negocio, esa fe para esa nueva sucursal, para salir de esa situación que nos tiene atadas, esa fe que va más allá de términos religiosos y que nos lleva a un estilo de vida de certeza, un estilo de vida donde podemos creer que tú harás una gran obra en mí, y creer y afirmar y respaldar tu palabra que dice que tú pones el querer como el hacer. Que haya ese reinicio, Señor, en nuestra mente y juntos podamos crecer en nuestra fe. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Wow, oye, si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus amigos, hagamos estos mensajes virales. Hay tanta gente en esta temporada de pandemia que necesita una pizquita de fe para seguir creyendo, para seguir avanzando, mejorando en su estilo de vida. Y como iglesia, quiero anunciarte que estamos preparando grandes cosas. Por eso es que vamos a paso lento, como los frijolitos que se cocinan en una olla en leña, ¿verdad? Que va muy despacito, pero el sabor es buenísimo. Así es que vamos con calma, dando pasos de fe y creyendo en la dirección de Dios. Pero eso sí te aseguro, vienen grandes cosas. Vamos a prepararnos, vamos a emocionarnos y vamos a seguir creyendo que Dios hará su obra en cada uno de nosotros. Muchas gracias por seguirnos en este mensaje. Te deseo una bonita tarde. Que estés muy bien.